Vámonos a la palabra del Señor. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hermano Hugo, vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 31. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Cuando usted lo encuentre, me regala un amén. Dice la palabra de Dios. ¿Lo puede leer en voz alta conmigo? Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis ¿qué? Cualquier otra cosa, hacedlo todo. Una vez más, hacedlo todo. Dígalo fuerte, hacedlo todo. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí hay dos palabras claves. Sí, el apóstol Pablo inicia hablando de comida y bebida, pero dice también cualquier otra cosa. Este texto debe ser uno de los pilares de la iglesia. Debe ser uno de los pilares de cada creyente, de su vida. Todo lo que hagamos debe ser, dígalo fuerte, todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Hemos hablado en otras ocasiones de cómo nosotros podemos hacer las cosas para la gloria de Dios. El reto que tenemos, lo que hemos notado, es que muy pocos creyentes entienden qué quiere decir la frase la gloria de Dios. Para muchos creyentes, hacer las cosas para la gloria de Dios es decir todo el tiempo gloria a Dios, gloria a Dios. Y si lo reconocen, vea usted también que hace su trabajo. No, tranquilo, es para Dios. La gloria para Dios, la gloria para Dios. Que con solo decir eso ya estamos cumpliendo, haciéndolo todo para la gloria de Dios. El día de hoy el Señor nos está dirigiendo para que, como una iglesia que va a edificar generaciones de alianza, entendamos qué es la gloria de Dios. Entendamos qué quiere decir la Biblia cuando habla de que las cosas deben ser para, dígalo fuerte, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Hay muchas definiciones de lo que es la gloria. Cuando se habla de gloria, se puede hablar, por ejemplo, de riquezas. José, cuando envió a sus hermanos de regreso a donde su padre Jacob, le dice: por favor, cuéntenle a mi padre la gloria de todo lo que he logrado aquí en Egipto. Está hablando de ¿qué? De sus tenencias, de sus riquezas, de sus logros. Pero cuando hablamos específicamente de Dios, la palabra la gloria o la frase la gloria de Dios tiene tres significados que vamos a observar el día de hoy. Número uno, cuando se habla de la gloria de Dios, se entiende o se habla de la presencia misma de Dios. La presencia misma de Dios. Dígalo conmigo fuerte. La presencia misma de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Y aquí en este texto nos encontramos en la dedicación del tabernáculo. Moisés terminó la obra del tabernáculo y lo está dedicando, y sucede algo bien interesante. Éxodo capítulo 40, versículo 34 y versículo 35. Cuando lo encuentre me regala un amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Y qué sucedió? Dígalo fuerte una vez más, ¿qué sucedió? Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y la gloria de Jehová, ¿qué? Llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. ¿Y qué? Y la gloria de Jehová lo llenaba. Miremos este texto de una manera espiritual, pero también gramatical y lógica. Una de las características de nuestro Dios es que Dios es omnipresente. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir que Dios es omnipresente? Que Dios está en todo lugar, Él está presente en todo lugar.
Entonces, que la gloria de Dios quiere decir que Dios solamente estaba en el templo, no. Lo que quiere decir es que la presencia de Dios estaba haciéndose manifiesta. Se estaba viendo una manifestación de la presencia de Dios, porque Dios está ¿dónde? En todas partes. Pero en ese lugar precisamente se vio la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Se vio algo que podía ser visible y tangible de Dios, tanto que llenó el lugar. Y como estaba lleno el lugar, Moisés, ¿qué pasó? ¿Qué dice que Moisés no pudo hacer? Moisés no pudo entrar. Moisés no pudo entrar porque el lugar estaba lleno de la manifestación visible, que es la gloria de Dios. Número 2, encontramos también como la gloria de Dios este principio que conocemos como Kabod. Diga conmigo, Kabod. ¿Qué es Kabod? Kabod es la palabra hebrea que quiere decir presencia o gloria de Dios. Cuando se habla de Kabod, Kabod tiene dos significados. Uno de ellos es presencia, pero ya lo hablamos. Pero el segundo también se habla como de un peso. Un peso, diga conmigo, un peso. ¿De qué habla esto? De un peso. Cuando usted va a Segunda de Crónicas, siempre los confundo, empiezan con Segunda de Crónicas, capítulo 7, nos encontramos con la dedicación del templo. Salomón construyó el templo, lo dedicó, y en esta dedicación del templo es una manifestación parecida, pero nos da un detalle y nos dice que los sacerdotes les quedaba difícil mantenerse de pie, porque la gloria de Dios estaba en ese lugar. Si aquí hay alguien que ha podido sentir la manifestación de la presencia de Dios alguna vez en su vida, sabe que muchas veces esa característica es que las rodillas a uno como que le tiemblan. ¿A quién le ha pasado eso? Es el momento de una administración que Dios está tocando tu vida y las rodillas a uno le tiemblan como si no hubiera un peso encima de uno. No un peso que te va a dañar la espalda, es como que te es difícil mantenerte de pie. ¿Quién ha experimentado eso? A eso se refiere también la gloria de Dios, la Kabod, algo que es un peso que se siente, pero algo bonito de la presencia de Dios en nuestra vida. Número 3, vamos a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Y vamos a leerlo desde el versículo 17 al 22. Éxodo capítulo 33, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego. ¿Qué le dijo Moisés? Te ruego que me muestres ¿qué? No que me muestres tu rostro, sino que me muestres ¿qué? Tu gloria. Entonces dijo, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más. ¿Qué le dijo? ¿Lo tiene? No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y aún dijo Jehová: y he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Antes de abordar la escena, yo quiero que como creyentes tengamos algo presente. La Biblia, la palabra de Dios, es la manera en que Dios se comunica con nosotros los hombres para comprender quién es Dios. A la hora de nosotros leer la palabra, Dios nos la hace entender de una manera que usted y yo podamos comprenderla, aunque a veces a usted se le haga difícil, pero Dios utiliza estas figuras para que usted pueda comprender quién es Dios.
Por ejemplo, una de las herramientas más útiles de Jesús eran ¿qué? Las parábolas. Él decía, el reino de los cielos es como una viuda que fue y le rogaba a un juez que era injusto. ¿Realmente el reino de los cielos es así? No, es una figura poética. Eso se llama el símil, la comparación. Está la otra figura que se llama la metáfora, que es algo muy poético. Pregunta, ¿Dios tiene manos? ¿Qué piensan ustedes? Y si tiene manos, ¿cómo hace cuando hay más de dos cosas que hacer? Tenemos solo dos manos. Antes que las manos fueran creadas, Dios ya existía. Entonces, ¿por qué Dios va a tener manos? Dios no tiene manos. No tiene pies tampoco. No tiene espalda. Él es Dios. Como humanos tenemos la tendencia a querer humanizar a Dios porque queremos ver nuestro reflejo en Él. Pero ¿quién creó a quién? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? Dios, para que usted entienda, utiliza estas figuras que son comunes a nosotros para que usted entienda más o menos lo que está pasando en el momento. También la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Entonces el Espíritu Santo es una paloma. Nos pegamos de que es un, y no puede ser nada más que una paloma. Pero también Jesús dijo que el agua es como el Espíritu. ¿Eso es agua o es paloma? Ni la una ni la otra. Son ideas que Dios nos da para que usted entienda cómo es que Dios obra. ¿A quién le dedicaron aquí el poema? Del cielo cayó una rosa. ¿O quién lo dedicó? Levante la mano. ¿Quiere decir que usted es una rosa, literalmente? Y si usted es una rosa, pues tiene espinas. Ahí sí se quedaron calladitas, ¿no? Y si tiene espinas, ¿usted chuza? No. Aún en el poema, o sea, usted quiere utilizar la figura literaria, si usted dice que alguien tiene espinas, quiere decir que sus palabras pueden ser hirientes. No quiere decir que literalmente tenga una espina que le salga de la barriga y se la pase chuzando a todo el mundo. ¿O sí? No. Estamos hablando en lenguaje literario. Es para expresar características de una persona, pero no quiere decir que literalmente es así. Aquí Dios va a hacer una manifestación visible, tangible de quién es Él a una persona única en la Biblia, Moisés. Y le dice, te voy a mostrar mi gloria, te voy a mostrar la manifestación de quién soy, porque si me ves a mí directamente no hay quien me vea y viva. Te voy a mostrar ¿qué? Mi gloria. Aquí lo que se está utilizando es una figura que quiero que usted la entienda, y es el reflejo de Dios. No es Dios como tal, es el reflejo de Dios. ¿Qué es un reflejo? Es algo que usted puede ver, lo que es tangible. Eso es el reflejo de Dios. Eso es la gloria de Dios. Eso es la gloria de Dios. Y sé que a lo mejor en este momento usted está como tratando de organizar su cabeza, las ideas, porque a lo mejor usted tiene una idea completamente diferente de lo que era la gloria de Dios. Pero es importante que entendamos eso. Si usted dice, aquí está el Señor, pues el Señor está en todo lugar, ¿o no? Si no, Él no sería omnipresente. Queremos es ver ¿qué? La gloria de Dios, que es el reflejo, la manifestación tangible de un Dios que es invisible. ¿No dice eso la Biblia? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? La imagen visible ¿de quién? Del Dios ¿qué? Invisible. Eso es la gloria de Dios, un reflejo, algo que usted puede ver y entender de quién es Dios. Pues, si nos devolvemos y entendemos lo que nos dice el apóstol Pablo, que todo es ¿para qué? Para la gloria de Dios, vamos a entenderlo de una manera diferente. Vámonos para abajo, Huguito. Cuando la Biblia nos dice que todo es para la gloria de Dios, entendemos entonces que todo es para ser un reflejo de Dios.
Entonces vamos a entender los siguientes conceptos. Isaías capítulo 43, versículos 6 y versículo 7. Isaías 43, versículo 6 y versículo 7. Cuando usted lo tenga, me regala un amén. Huguito, ¿hizo gimnasio hoy, ayer o no? Ahí le va a tocar hacer fuercita hoy. Isaías 43, versos 6 y verso 7, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios: y diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas. ¿De dónde? Verso 7, léalo en voz alta conmigo. Todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos nosotros fuimos creados, formados y hechos. ¿Para qué? ¿Para la gloria de Isaías? ¿Quién está hablando aquí? Dios. Dios está diciendo: para mi gloria los creé. ¿Cuántos aquí fueron creados por Dios? Usted fue creado ¿para qué? Para la gloria de Dios. Número 2, Efesios capítulo 1, versículo 14. Aprovecho y les anuncio que si a usted le interesa aprender la carta a los Efesios versículo por versículo, en Amanecer con Cristo, en el devocional de la mañana, la estamos estudiando uno por uno para que usted se conecte el día de mañana. Versículo 13, Efesios capítulo 1, verso 13, ¿lo tiene? Mire lo que dice la palabra de Dios. En él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis ¿qué? Fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Número 1, fuimos creados para gloria de ¿quién? De Dios. Número 2, fuimos salvos. ¿Cuántos son salvos? Fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. En otras palabras, para la gloria de Dios. Entonces, tomemos el concepto de reflejo y traigámoslo a estos puntos. Dios nos crea a nosotros con el propósito de ser un reflejo. Hablamos de que la gloria es un reflejo tangible, visible de quién es Dios. Para ilustrar eso hemos traído este espejo. ¿Qué hace un espejo? ¿Esta es la realidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿El espejo refleja una realidad o no? Hay confusión. Antes de responderle, les voy a contar esto. ¿Cuántos han visto ese programa Shark Tank o Nadando con los Tiburones? Que vienen los empresarios, presentan su idea y los empresarios le invierten. ¿Sí lo han visto? En un episodio de la versión de Estados Unidos, una mujer se inventó un espejo. O sea, los espejos pueden tener distorsiones, ¿no? Y ella le hizo una pequeña distorsión en esta zona para que cuando la mujer se probara una prenda y se mirara al espejo, se viera más delgada. Y empezó a ir a las tiendas de ropa a ofrecer el espejo. Las ventas se incrementaron en un mínimo del 40%. Porque al verse al espejo, la dama se veía más delgada con la ropa de la tienda. ¿Refleja el espejo la realidad o no? La respuesta es la siguiente: a veces sí y a veces no. Depende de cómo esté el espejo. Nosotros fuimos creados para ser un espejo. Eso es la gloria de Dios, un reflejo. Todos los que estamos aquí somos un espejo.
El problema es que ese espejo a veces está sucio. ¿Y qué pasa cuando el espejo está sucio? ¿Qué ve uno? ¿Ha visto usted lo que le pasa a los espejos que se oxidan atrás y empiezan a... ¿Cómo se ve usted en ese espejo? ¿Se ve bien o no se ve bien? Yo fui creado, yo fui salvo, yo fui sellado para que mi vida ya no sea más centrada en mí, sino que yo muera y mi vida se convierta en un reflejo de la gloria de Dios. Cuando nos dice la Biblia que yo debo morir para recibir una nueva vida, lo que sucede es lo siguiente: morí y ahora ustedes no me miran a mí, sino que miran al espejo que debe reflejar ¿a quién? ¿A quién debe reflejar? Todo sea ¿para qué? Su vida, mi hermano, mi hermana, debe ser un espejo que refleje a quién es Dios. Ahora entiende usted la frase que dice: ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive en mí? Para que ya no me vean a mí. ¿Qué dice Pablo? Sed imitadores de mí como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. Esa es la vida cristiana. Morir al yo para que ahora mi vida se convierta en un reflejo ¿de quién? De Dios. Si yo trabajo en mi lugar de trabajo, ¿qué debo ser? Un reflejo de Dios. Eso es la gloria de Dios. Que la gente no me vea a mí, sino que vea a Dios en mí. Y aquí voy a entrar en dos terrenos que son importantes y son clave para la iglesia. Nosotros, ¿cuántos son padres? Aquí levanten la mano. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad grandísima. Los estudios de psicología en los niños cristianos reflejan que como es la relación de un niño con sus padres, así será la relación de ese niño con Dios cuando crezca. Les doy 5 segundos para que eso lo procese. He tenido jóvenes ya de esta nueva generación que para lo único que buscan a Dios es para pedirle provisión económica. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron un padre que todo lo quiso resolver con plata. ¿Le hace falta eso? Vaya a trabajar, dele plata. ¿Está contento? Dele plata. ¿Está triste? Cómprele algo. Todo lo queremos resolver con plata. Tenemos otros casos de padres que se han separado. ¿Y qué hace una mamá cuando el papá no le da la cuota alimenticia de su hijo? Después de demandarlo, ya lo demandó, ya hizo todo. ¿Qué pasa en el círculo familiar? Trabaja, pero ¿sabe qué le dicen al niño? Ahora yo tengo que trabajar porque su papá no proveyó. Y mientras el papá da plata, le dejan ver al niño. Y si no da plata, no se lo dejan ver. ¿Qué le estamos enseñando a ese niño de quién es Dios? Ahí está. Porque yo estoy reflejando eso en ellos. Y debemos entender que la responsabilidad que tenemos es grande. Porque nuestros hijos entenderán quién es Dios basado en cómo yo me comporte con ellos. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que suceder en nuestros hogares. Si usted es parte de esa generación que a lo mejor tuvo un hogar disfuncional, le invito a que se acerque a la Biblia y aprenda quién es Dios de verdad. No la idea de lo que tienes de quién es Dios, sino acércate a la palabra y aprende quién es Él. Y que Dios se convierta en tu Padre de hoy en adelante. 2. Mi trabajo como predicador no es de que usted salga de la iglesia diciendo: ay, tan sabio que es el pastor, tan inteligente, me gusta cómo él habla.
Si usted sale de aquí pensando eso, fallé como pastor. Fallé. Porque nuestro trabajo como pastores es de que en el momento de nosotros hablar con ustedes, en el momento de predicar la palabra, yo desaparezca y ustedes no me escuchen a mí, sino que escuchen a quién. Pero la iglesia de Dios ha cambiado mucho. Y lo digo no solamente por nuestra iglesia, lo digo por la iglesia en general, en Cali, en Colombia, en el mundo. Hemos dejado de enseñar a ser discípulos y nos hemos convertido en capturadores de clientes. En vez de enseñar la palabra, nos hemos convertido en un servicio al cliente. Que si una hermanita le dice, venga hermana Zoraida, no me gusta cómo se viste la hermanita tal en la alabanza, ¿qué es lo primero que hacemos, Zoraida? Venga hermanita, por favor no se vista así, que a la hermanita no le gustó. No me gusta cómo canta tal persona. Ay, venga, entonces no, es que no gustó cómo canta, cambiemos esa canción. Ah, esa canción pegó, toquemos esa. La iglesia se ha convertido en un lugar de servicio al cliente, porque si no, la mayoría de personas pegan para donde los traten mejor. Y nos olvidamos que la misión como iglesia no es de mantener clientes. La misión que tenemos como iglesia es de llevarlos a ustedes a ser discípulos de Jesucristo, de enseñarles la palabra, les guste. Pastor, ¿por qué tanta oración en la iglesia? ¿Mi casa será llamada? Nos falta más oración. Pastor, ¿por qué oran 4 veces en el culto por lo mismo? Porque mi casa será casa de oración. Si a usted no le gusta, y créame que como pastor muchas veces he tomado decisiones basado en eso. Se lo digo. Que he dicho, vengan, Zoraida, cambien eso porque eso no pegó, eso no gusta. ¿Te lo he dicho o no? Hemos fallado. Porque mi trabajo como pastor es que ustedes no miren acá algún show. El show se lo da una discoteca. Vaya a una discoteca, le da mejor show que en la iglesia. Si usted estuvo en la feria, hay mejores orquestas en la feria que las de acá. No hemos venido a ver un show. Hemos venido a darle alabanza, gloria y honra al único que la merece por siempre y para siempre, y es Jesucristo. A Él la gloria, a Él, solamente a Él. Como iglesia entonces tenemos que reflexionar y tenemos que entender que nuestra única misión es de ser un espejo de Dios. Que cuando la gente nos vea a nosotros, ya no nos vea a nosotros. ¿Ve a quién? A Dios. Que sin merecer una salvación, ¿alguien se la ganó? ¿Alguien la trabajó aquí? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, todos fuimos salvos porque el amor de Dios fue grande con nosotros. Y por eso dice que fuimos salvos para la gloria de Dios, para que cuando la gente vea, entienda que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios de gracia, que hay un Dios de poder que puede transformar las vidas de cualquiera que sea tu condición, a la condición de ser a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Jesucristo. Ese es el poder transformador de Dios en nosotros, y eso es lo que nuestra vida debe reflejar. Basta ya de pensar en el yo, porque es que vivimos una vida centrada en el yo. Vivimos una vida que está centrada en el ego, en el yo mismo. ¿Cómo te venden las cosas? Mire la propaganda, analícela, no se meta en el cuento, pero mírela. Todo está basado en cómo te hace sentir.
Te quieren vender un producto para que te sientas mejor. Todo está conectado a los sentimientos pensados en ¿quién? En el yo. El cristianismo, si usted piensa en usted está en el pensamiento equivocado. El cristianismo no es para usted. El cristianismo está centrado en Dios, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo que vino a hacer su obra maravillosa en nosotros. Si usted quiere pensar en usted, estás en el lugar equivocado. Estamos aquí es para la gloria y la honra de nuestro Dios el Todopoderoso. Amén. Y aquí, iglesia, tenemos que aprender a morir al yo. Tenemos que aprender a renunciar a quién soy yo. Porque el que debe brillar en mí es Dios. ¿Le ha pasado a usted que el sol o alguna luz le refleja en un espejo? ¿Qué pasa cuando la luz pega a un espejo? ¿Qué sucede en usted? Candelilla. Candelilla. Dios es luz, dice la palabra, y en Él no hay sombras. Si yo como espejo reflejo la luz de Dios, Cali tendrá la luz de Cristo, Colombia tendrá la luz de Cristo. Pero si el espejo está sucio, está enfocado en lo que no es, o quiero que la gente me mire a mí, nunca podremos hacer un impacto ni en nuestras familias, ni en una ciudad que necesita de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo a los discípulos primero: yo soy la luz del mundo. Pero unos capítulos después le dicen: ahora ustedes son la luz del mundo. ¿Ahora entienden cómo funciona? Mi vida es un reflejo de Dios. Si Jesús está en mi vida, ¿qué va a pasar con esa luz? Va a brillar, va a reflejarla a otras personas. Aprendamos a vivir para Dios, a renunciar a quién soy yo, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Hagamos todo para que el mundo pueda ver en nosotros el reflejo de quién es Dios. Todo es para la gloria de Dios. Amén y amén. Hoy les invito para que usted le pida al Espíritu Santo de Dios que le guíe, para que su vida pueda ser vivida para la gloria, para el reflejo de Dios. Estamos en tiempos difíciles. Cuando hablo de tiempos difíciles, no le hablo de tiempos de persecución ni de nada de eso. Le hablo en tiempos al contrario, que son muy cómodos para la iglesia. Y los tiempos que son cómodos para la iglesia son peligrosos para ellos mismos. La comodidad nos hace quedar quietos, nos hace quedar tranquilos. La iglesia más creciente en el mundo, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el país que más tiene o que está creciendo más el número de creyentes? En la China. Y en la China la iglesia es perseguida. Si usted quiere abrir una iglesia, tiene que afiliarse a un partido de gobierno que te dan un set de instrucciones de lo que puedes predicar y de lo que no puedes predicar. Si quieres predicar la palabra de Dios, la iglesia está en cuevas, la iglesia está en túneles, está en sótanos. Y en este momento la iglesia más creciente en el mundo es la iglesia de China, una iglesia perseguida. Que no tenga que venir una persecución para que nuestros cimientos sean removidos, sino que hoy la palabra de Dios, donde tú aprendes realmente qué quiere decir la gloria de Dios, cuando dice que todo es para la gloria de Dios, tu vida puede ser transformada. No por el poder de un mensaje motivador o de un mensaje de reflexión, sino porque la palabra de Dios, que tiene poder, viene a tu vida y te transforma el día de hoy.